Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Queremos igualmente saludar la presencia del doctor e ingeniero PhD, actualmente radica en los Estados Unidos, peruano de nacimiento, orgullo nuestro, destacadísimo profesional que sin duda enorgullece a todos los compatriotas que han salido de nuestra patria y llevan el color de nuestro querido Perú en los escenarios profesionales más destacados, en este caso de Estados Unidos. El ingeniero Jorge Seminario, que nos va a dictar una conferencia sobre la nanotecnología y sus aplicaciones en ingeniería. Queremos señalar que actualmente él es profesor de la Universidad de la Texas University de los Estados Unidos, catedrático de Ingeniería Química, profesor de Ingeniería Eléctrica y Computación, profesor de Ciencia de los Materiales e Ingeniería. Vamos a invitar, por favor, al señor presidente del capítulo, al ingeniero Ricardo Santillán Chumpitas, para su saludo y presentación, nanotecnología y sus aplicaciones en ingeniería, en esta primera conferencia, sin lugar a dudas, del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y qué buena oportunidad traer un compatriota nuestro, exitoso, profesional, destacadísimo, ingeniero, justamente para aperturar este ciclo de conferencias que continuamente presenta el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Ricardo Santillán, por favor. Buenas noches, estimados colegas, ingenieros, el público en general. En realidad, tengo el gran honor de en esta primera conferencia del año que realiza el capítulo de Mecánica y Mecánica Eléctrica, de poder presentar al ingeniero Jorge Seminario, un destacado ingeniero peruano de nacimiento, que ha realizado su maestría y doctorado en la Universidad de Texas, y gracias a la colaboración y el apoyo de la ingeniera Luce Izaguirre, jefe de posgrado de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Petroquímica y Gas Natural de la UNI, es que podemos tener presente el día de hoy al ingeniero Seminario para que nos pueda brindar algunos alcances precisamente de esta gran ciencia que es la nanotecnología y sus aplicaciones en ingeniería. Precisamente por ello no lo pensamos dos veces. Hemos tenido un corto tiempo para poder organizar este evento, realmente muy corto. Generalmente si hubiera sido de repente cualquier otro profesional, no nos hubiéramos animado a realizar esta conferencia, pero dado que tenemos al ingeniero Seminario con esta vasta experiencia en nanotecnología, sobre todo un tema muy interesante, no lo pensamos dos veces y dijimos, lo hacemos. Así que hemos logrado, a Dios gracias, tener este auditorio, que si bien es cierto es un poco grande, pero es justamente por la convocatoria que ha sido muy rápida, ¿no? Pero nosotros le agradecemos profundamente a ustedes por estar en esta noche para poder escuchar esta gran ciencia, esta gran experiencia del ingeniero Seminario en este tema de nanotecnología y sus aplicaciones en ingeniería. Realmente creo que va a ser revolucionario lo que el ingeniero Seminario me ha estado comentando, ¿no? La forma, digamos, en que podemos realizar esa transferencia tecnológica, ¿no?, entre la Universidad de Texas y el Colegio de Ingenieros. Realmente muy importante, hay mucha posibilidad de poder realizar algunas pasantías o estar un tiempo en realizar unos cursos de repente en la Universidad de Texas. Los que puedan estar, digamos, animados para poder realizar, el ingeniero seguramente nos explicará la forma. Igualmente de poder hacer en el futuro, tener algunos doctores de acá del Colegio de Ingenieros que vayan a realizar eso y traigan esa tecnología acá, que tanta la necesitamos, ¿no?
Bien, no quiero robarle más tiempo al ingeniero Seminario porque su conferencia es muy interesante. Muchas gracias. Bien, gracias, ingeniero Ricardo Santillán. Bueno, sin más ni menos, invitamos al ingeniero Jorge Seminario, por favor, ingeniero, sobre nanotecnología y sus aplicaciones en ingeniería. Importantísimo este tema aquí, justamente en el auditorio del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero. Buenas noches, gracias por el interés en esta presentación. Como ya notaron, soy Jorge Seminario. Nací aquí en Perú y en el 81 me fui a los Estados Unidos. Hice un máster y un doctorado por allá. Y bueno, después de pasar por varias universidades y varios trabajos, ya en el 2004 tuve una oferta de Texas A&M. Así que ahí estoy en los departamentos de ingeniería química, de ingeniería eléctrica y de materiales. Es un tema multidisciplinario hacer nanotecnología. No se puede hacer nanotecnología con una sola especialidad, implica la combinación de especialidades. No solamente entran las ingenierías, también entra la física, la química, la biología. Es muy interesante ver cómo ingenieros electrónicos aprenden sobre biología y viceversa, ¿no? Y bueno, ¿por qué nació la nanotecnología? Bueno, si se acordarán, por los años de Bill Clinton, más o menos se predecía de que ya la microelectrónica no iba a avanzar más, ¿no? Porque ya los dispositivos eran suficientemente pequeños. Como saben, esta laptop tiene un chip, ¿no? Un procesador de solamente 1 pulgada cuadrada, y dentro de él hay 200 millones de transistores, ¿no? Entonces se pensó que ya se había llegado al límite, pero cada vez necesitamos computadoras más rápidas. Se dan cuenta que el avance tecnológico depende de cuán rápidas son las computadoras. Inclusive los niñitos quieren computadoras más rápidas para jugar mejores juegos, ¿no? Entonces, la única forma de hacer computadoras más rápidas es hacer los dispositivos más pequeños. Si son más pequeños, son más rápidos, porque lo que sea que viaje por ellos, electrones por ejemplo, va a tomarles menos tiempo. Entonces se pensó de que para hacer dispositivos más pequeños hay que usar algo diferente a lo que usa la electrónica. Ya no el silicon, el silicio ya no es tan bueno para hacerlo muy pequeño. Así que, o se puede hacer más pequeño, pero ya no con las técnicas de la electrónica. Entonces se decidió, bueno, ¿qué usan los mecánicos? ¿Qué usan los biólogos? Así, combinaciones medias raras, ¿no? Para hacer algo más pequeño. De repente esas otras especialidades nos pueden ayudar a hacer estos dispositivos más pequeños. Así pues, de que lo que hoy les quiero mostrar es algo así como esta charla fue preparada rápidamente, también yo he preparado esto muy rápidamente, ¿no? Así que he puesto un grupo de temas que encontré entre las que tenía, ¿no? Una introducción a la nanotecnología, vamos a hablar de nanomateriales. Primeramente les voy a explicar por qué le decimos nano. Como ya les dije, tiene que ver con el tamaño, ¿no? De la microelectrónica, porque los dispositivos, los transistores que se usan en la electrónica medían algo así como micrometros, ¿no? Ahora hablamos de nanómetros, ¿no? Entonces nanomateriales, y estamos hablando de materiales que miden más o menos 1 nanómetro. Pero cuando llegamos a nanómetro, como ustedes saben, los átomos, moléculas ya tienen esos tamaños. O sea, estamos prácticamente convergiendo con la química. Ahora muchos dicen que la nanotecnología es otro tipo de química, pero tengan en cuenta que cuando un químico hace una nueva molécula, hace 10 a la 20 de un tiro, ¿no? Si a mí me da alguien 10 a la 20 transistores, yo no puedo hacer un microprocesador, ¿no? Tienen que estar estructurados, ¿no? Y esa estructuración, que no la tiene la química, es lo que hace la diferencia con nanotecnología, ¿no?
Me van a disculpar mi jerga científica, porque muchas palabras las aprendí allá, no sé cómo decirlas acá, pero he hecho lo posible, ¿no? Al menos en esto va a ser lo poco que van a ver en español, ¿no? Fui capaz de poner acentos, bueno, la computadora los puso. Y bueno, entonces vamos a ver algunas de las técnicas que usamos, cuál es la investigación. Hago énfasis en esto porque investigación es lo que hace que un país desarrolle, y esto es lo que el Perú necesita, una investigación empezando con la ciencia básica. La ciencia básica es algo que no queremos soportar, que no queremos ayudar, porque no vemos directamente cuál va a ser el beneficio al país, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, lo que descubrió Einstein, ¿no?, la teoría de relatividad, ¿para qué es importante?, ¿no? Pero luego se convierte en importante, ¿no? Entonces, así todos los inventos que se han hecho, todos los descubrimientos, no se sabe muy bien cuál va a ser su importancia en un momento dado. Pero debemos invertir en esto, porque es lo único que va a preparar al capital infrahumano, al capital humano, a que pueda, ¿no?, desarrollar últimamente una investigación aplicada, ¿no? O sea, el segundo paso después de la investigación básica es una investigación aplicada, que es la que ya va a determinar la riqueza de un país. Pero no podemos saltearnos ese paso. Es muy importante la investigación básica, ¿no? Entonces, hay una investigación básica en nanotecnología y también hay una investigación aplicada en nanotecnología, ¿no? Química es muy importante, electrónica. Y bueno, esos son tópicos que agarré como ejemplos, ¿no? En la mecánica, la nanotecnología tiene una gran importancia, ¿no? Prácticamente la mecánica depende de los materiales que usan, ¿no? Entonces estos nanomateriales están dando una serie de futuras aplicaciones que van a ser muy importantes. Entonces, en general, ¿cómo impacta nanotecnología en nuestras vidas, ¿no? La definición de nanoescala, bueno, es por eso, ¿no? Por el nanómetro, ¿no? Todos los dispositivos se estructuran a nivel de nanómetro. No quiere decir que el producto final mide un nanómetro, pero sus teléfonos celulares, por ejemplo, ya usan nanotecnología. No nos damos cuenta, pero ya todos los teléfonos celulares prácticamente están en ese rango de nanotecnología. Entonces el dispositivo final siempre va a ser macroscópico, siempre va a ser algo que podemos ver, pero estructuralmente está hecho con materiales que fueron estructurados, fueron diseñados a nivel de nanotecnología, ¿no? Bueno, voy a mostrarle unos cuantos ejemplos de esas cosas, ¿no? Entonces, este es un pedazo de silicio, por ejemplo. Ahora, gracias a técnicas como, por ejemplo, el electrón de escaneo electrónico, por ejemplo, podemos ver los átomos, podemos tomarle fotos a los átomos. Este es un pedazo de silicio donde cada puntito blanco es un átomo de silicio. Como pueden ver, podemos ver inclusive cómo están organizados los átomos, ¿no? En qué dirección, por ejemplo, forman planos. Esta es una cara de silicio. Se supone que esto continúa en 3 dimensiones, ¿no? Aquí tenemos un pedazo de ADN. Como ustedes saben, el ADN más o menos de ancho mide ¿cuánto? Una fracción de nanómetro, 0.3 nanómetros más o menos. Perdón, yo digo punto, pero ustedes usan coma ahora, no sé por qué cambiaron. Cuando yo estaba en la uni todavía se usaba el punto decimal, ¿no? Bueno, esto mide 0.3 nanómetros, ¿no?, de ancho. De largo es tremendo, ¿no? De largo, si ustedes extienden un ADN, mide más o menos 1,5 metros, como ustedes saben, en humanos, ¿no? En reptiles, por ejemplo, mide más todavía, 2 metros. Son más antiguos que nosotros, han desarrollado un ADN más largo, ¿no? Y bueno, eso nos da una idea de por qué le llamamos un nanómetro, ¿no? Más o menos es, si ponen 50.000 nanómetros juntos, tienen el ancho de un pelo humano, ¿no? De un cabello humano. Tienen que poner 50.000 nanómetros para llegar a lo que mide un cabello, ¿no? Es el 40% del diámetro del ADN, como les dije. El ADN más o menos mide 0.3, 0.4, ¿no?
Y también es el 5 veces el espacio entre 5, perdón, es 5 veces o sea que hay 5 átomos de silicio haciendo un nanómetro, ¿no? Eso les da una idea de que ya estamos a nivel atomístico. Bueno, y entonces es eso, ¿no? Básicamente en estos momentos se habla de que cada vez que se trabaja entre 1 y 100 nanómetros, estamos hablando de nanotecnología. Yo diría que ahora ya nos vamos a fracciones de nanómetros, ¿no? Esto fue como se inició. Entonces, bueno, 1000 nanómetros ya es un micrómetro, ¿no? Esto. Entonces, eso es lo que más, la definición de nanotecnología ha ido creciendo, ha ido cambiando conforme pasó el tiempo. Una vez que se dio esta iniciativa hace más de 20 años, las definiciones han ido cambiando. ¿Qué es nanotecnología? Ha tomado varias facetas, dependiendo a cómo se desarrolla la investigación, ¿no? ¿Qué hacen estas iniciativas? Es algo que el Perú probablemente tiene que hacer en algún momento, iniciar algo, ¿no? Y ver cómo desarrolla, cómo se desenvuelve, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido debido a esta iniciativa en nanotecnología? Ha ocurrido un gran avance científico y tecnológico, ¿no? Quizás muchos le asignan a Feynman, que fue el que inició esto, fue un físico que ya murió, ganó un premio Nobel, ¿no? Que dijo, al fondo hay sitio, ¿no? Parece que lo aprendió en un microbús acá en Lima, ¿no? Al fondo hay sitio, ¿no? O sea que ya cuando la electrónica se decía que no avanzaba más, ¿no? Él pensó de que se podían hacer cosas a nivel atomístico. Por ejemplo, escribir toda la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler, por ejemplo, ¿no? Algo, o sea, ensamblar información, ¿no? A niveles tan pequeños, ¿no? Esa fue la idea. El desarrollo vino mucho después, ¿no? Cuando empezamos a usar los materiales, a investigarlos a niveles más pequeños. Por ejemplo, si ustedes agarran un pedazo de oro, ¿no? Un trozo de oro, lo parten en dos, se siguen viendo igualitas las dos piezas, ¿no? Lo siguen partiendo cada vez más pequeña, lo siguen viendo del mismo color. Y eso no va a cambiar por más pequeñas que las hagan al ojo, a la vista humana, siempre lo van a seguir viendo de color más o menos amarillo, el color de oro, ¿no? Sin embargo, cuando llegan a tamaños de nanómetros, por ejemplo, cuando se encuentran a unos cuantos nanómetros por aquí, por ejemplo, cuando el tamaño de estos cristalitos disminuye, en este caso he cambiado el material, este es cadmium selenium, ¿no? Un trozo es un pedazo de material que si lo reducimos de tamaño, lo vamos a ver de diferentes colores, por ejemplo, en una solución, ¿no? Una solución con agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, estos materiales van a cambiar de color conforme los hacemos más pequeños. Eso ocurre a nivel de nanoescala. O sea, lo que les estoy diciendo es que los materiales, cuando se fabrican a tamaños más pequeños, a estos tamaños de nanoescala, adquieren propiedades que no las tenían cuando eran grandes, ¿no? Entonces estas son propiedades que las podemos usar para alguna en forma ventajosa. Por ejemplo, este material se usa para construir celdas solares, ¿no? Porque podemos notar de que este absorbe y emite colores en el espectro visible. Entonces sería un material que podría usarse en este caso, ¿no? Para fabricar materiales para celdas solares, ¿no? Pero hay otras percepciones, ¿no? Ustedes saben, el cine, la televisión nos ha creado otras imágenes de lo que es la nanotecnología, pero están más o menos en esa línea, ¿no? Hay mucha fantasía, por supuesto, cuando hablamos de nanotecnología, por ejemplo, estos dispositivos que pueden agarrar células digamos, bacterias, por ejemplo, y eliminarlas, ¿no? Células cancerosas. Un estudio que investigación que se está realizando en estos momentos es casualmente eso, tratar de
hacer dispositivos a este tamaño que sean capaces de ir a una célula cancerosa, entrar a la célula cancerosa y eliminarla, ¿no? ¿no? Entonces, en estos momentos, más o menos se considera que la nanotecnología está creando un mercado de un total de trillones de dólares. Bueno, quiero aclararles que un trillón en USA es diferente a un trillón acá, ¿no? Un trillón es 10 a la 12, ¿no? Un billón es 10 a la 9, ¿no? Y un millón es 10 a la 6. Entonces, estamos hablando de 1000 billones de dólares acá, o de 1 millón de millones, ¿no? Esto sería un billón, creo, en nuestra nomenclatura, ¿no? Entonces, las áreas que han sido, que prácticamente ha tenido un impacto tremendo, ¿no? Está teniendo, son la electrónica, por ejemplo, la fotónica, por ejemplo, las comunicaciones por fibras ópticas, y todo eso se hace con nanotecnología, toda la computación usando fotones, por ejemplo, ¿no? En lugar de usar electrones para hacer computación, ¿no? Se usan ahora fotones. Fotón significa luz, como ustedes saben, ¿no? También se usan para almacenar información, ¿no? Los DVDs, por ejemplo, ya están en el rango de la nanotecnología, los DVDs, ¿no? También para el transporte y almacenamiento de energía. Esta es un área donde hay un tremendo desarrollo debido al uso de la nanotecnología. Cada vez queremos almacenar energía de una forma limpia, o transportar energía en forma limpia sin contaminar el medio ambiente. La ingeniería de materiales es algo, ya prácticamente ahora le llamamos ingeniería de nanomateriales, ¿no? En la fabricación de ropa, por ejemplo, ¿no? Textiles. Ropa, por ejemplo, que absorbe el sudor y ya no lo deja volver, ¿no? Es algo interesante, ya están en el mercado. La ingeniería mecánica, por supuesto, prácticamente todas las áreas. Parece mentira, pero todos los profesores de ingeniería mecánica prácticamente ahora se dedican a la nanotecnología. Están trabajando a niveles de nanómetros. Es interesante que toda la investigación prácticamente se hace a nivel de nanotecnología, y las aplicaciones tradicionales ahora las hace la industria. Si hay que mejorar, por ejemplo, una planta química, eso lo hace la industria. Si hay que mejorar qué se hace dentro de la planta química, eso lo hace la ciencia básica, eso lo hacen las universidades, con soporte generalmente del gobierno federal. Todo lo de aerospace, ¿no? Se requiere nanotecnología en todo aspecto, ¿no? La remediación del ambiente es algo muy importante, es algo que se está trabajando en todos los países. Yo creo que todo país está con problemas del medio ambiente, ¿no? Entonces hay que diseñar materiales que sean capaces de capturar, por ejemplo, el carbón, ¿no? La captura del carbón es algo muy importante. La industria farmacéutica, ni hablar, ¿no? Los mantienen bien en secreto qué es lo que están haciendo, pero están usando nanotecnología para desarrollar nuevos farmacéuticos, ¿no? Y para mandarlos a los sitios deseados, ¿no? No queremos tomar una medicina que se vaya a todo el cuerpo, ¿no? Y hace efecto en células, por ejemplo, que no la necesitan, ¿no? Toda la biotecnología, ¿no? Y la creación, haciendo nanocristales, por ejemplo, ¿no? Como el que les indiqué anteriormente, ¿no? Hay ropa, ¿no? Que está hecha basado en material, en nanotecnología, todas estas cremas contra el sol, por ejemplo, tienen partículas hechas a nivel de nanómetros, y muchas otras, ¿no? Por ejemplo, partículas de metal, por ejemplo, que normalmente se sintetizan con algún anticuerpo, que es capaz de llegar, por ejemplo, a una célula cancerosa. Pero este metal, que mide, digamos, unos 20-30 nanómetros, puede calentarse externamente con ondas sonoras.
¿no? Es como mandarle un fonón a la partícula. Esta partícula se calienta y es capaz de matar la célula en donde está, en donde fue. Se supone que fue a una célula cancerosa, ¿no? Y la elimina. Así es como se usa la nanotecnología en medicina, ¿no? Por si acaso, aquí está Karin Salazar, que trabajó en un proyecto conmigo relacionado a esto, ¿no? Está sonriendo ahí atrás. En defensa hay bastantes aplicaciones. Aquí también el Departamento de Defensa provee una gran cantidad de dinero, ¿no? Para investigar materiales, ¿no? Materiales contra balas, materiales, por ejemplo, uniformes que cambien de color de acuerdo a la situación, ¿no? Y muchas otras, ¿no? En sensores, por ejemplo, es muy importante hacer el censado o determinar si hay agentes químicos o biológicos y aún nucleares, por ejemplo, ¿no? En medicina hay muchas otras aplicaciones, por ejemplo, hacer materiales que se puedan colocar dentro del cuerpo humano sin que el cuerpo humano reaccione, ¿no? Crear materiales que tengan un contenido de proteínas compatibles con las proteínas que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, prácticamente el cuerpo ya no la rechaza porque encuentra que está revestida de material humano similar al que tiene el mismo cuerpo donde se inyectan, ¿no? Entonces, eso está produciendo tremendas mejoras. Mucho de esto todavía está en investigación, ¿no? Y bueno, hay muchas implicaciones, ¿no? De lo que llamamos nanociencia y nanotecnología, ¿no? El impacto es en todo prácticamente, ¿no? En toda la economía, en el medio ambiente, en sostener nuestro medio ambiente, en el desarrollo de farmacéuticos, diría, otro impacto tremendo, en el tiempo de vida promedio humano, ¿no? Se está incrementando debido al uso de nuevas medicinas y nuevos desarrollos, ¿no? Entonces hay un problemita aquí que tenemos que resolver, ¿no? Es la educación. Tenemos que educar ahora a nuestra gente, ¿no? Considerando este futuro de la nanotecnología, ¿no? ¿Cómo hacemos para educarlos, ¿no? Desde kindergarten, como dice aquí, hasta el año 16, hasta allá no se cuenta de 1 a 16, ¿no? O sea, 16 sería cuando uno termina el bachiller, ¿no? O sea, comprende los 12 años de primaria, secundaria y 4 más de universidad, ¿no? Entonces, esto requiere tremendos cambios en el programa de educación, en los programas de educación, ¿no? Debemos ahora educar porque parte de nuestro trabajo de los investigadores es también educar, enseñarles qué es lo que deben aprender para que estén de acuerdo al avance científico y tecnológico, ¿no? Entonces, la educación superior, ¿no? Todas esas opciones de nanotecnología, ¿no? Ya debemos considerarlas en los niños ya a temprana edad, ¿no? Que tengan en cuenta qué es lo que viene. Cada vez es más difícil, más complicado, pero más interesante también, ¿no? Yo siento que ahora en esta área me siento más contento, ¿no? De lo que me sentí en el pasado. Bueno, como les dije anteriormente y como les dije también de que esto ha sido un arreglo rápido de slides, ¿no? Les vuelvo a repetir, ¿no? De que hay numerosas definiciones de nano, ¿no? Pero básicamente todas están alrededor pensando de que se está trabajando con la materia y ahora ya le agregamos la energía a nivel de nanómetros, ¿no? A la escala de nanómetros. Digamos, si ahora quiero ser más práctico, de acuerdo a la época, yo diría entre 0.1 nanómetro y unos 50 nanómetros, 100 nanómetros quizás, ¿no? Entonces también podemos decir que es eso, ¿no? Es el estudio, la creación y la manipulación de dispositivos a estas escalas, ¿no? Es diferente agarrar un trozo de metal y lo vendo como un trozo, 1 kilogramo de metal, que ahora venda un trozo del metal que ha sido trabajado con un valor agregado a nivel de nanómetros, ¿no? El costo se incrementa muchos órdenes de magnitud, algo que debemos hacer
para vender nuestros metales, todo lo que tenemos acá, pero a un costo más elevado porque ya lo hemos trabajado al menos a nivel de nanoescala, ¿no? Y eso es, ¿no? O sea que básicamente la última dice lo mismo que las anteriores, ¿no? Entonces estamos con cosas pequeñas, cortos tiempos, números pequeños, bajas probabilidades, ¿no? Eso implica de que las teorías que emplearíamos ya no serían la ecuación de Newton, las leyes de Newton, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos que usar lo que se llama la mecánica cuántica, ¿no? Entramos a un campo un poquito más oscuro. Tenemos, ustedes se acuerdan quizás de la primaria o la secundaria, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no se puede medir con precisión la posición y la velocidad de un cuerpo, ¿no? O sea, pero esto ocurre cuando se llega a escalas de nanómetros, ¿no? Entonces tenemos que considerar en nuestros cálculos toda la mecánica cuántica, de que hay algo, hay incertidumbre cuando llegamos a niveles pequeños. Es como si ustedes saben que el átomo está compuesto de electrones, protones, neutrones y otras cosas más dentro de ellos, ¿no? Pero un electrón, tomemos un electrón por ejemplo, un electrón es un punto, decimos, es un punto de masa, pero también es una onda, porque si ustedes lo ven, lo empiezan a ver más en detalle, van a ver que tiene un tamaño más o menos que es imposible de decir dónde está el electrón. De ahí viene la incertidumbre, ¿no? Es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Entonces, cosas raras, ¿no?, pasan a nanoescala, ¿no? Entonces, tenemos que entrenar a nuestra gente ahora que piense cómo ocurren estas cosas a nanoescala, ¿no? Entonces, nano, como ya les dije, significa la billonésima, ¿no?, en lenguaje americano, ¿no? Sería la 1000.000.000ésima acá, ¿no? Porque un billón para nosotros, creo que en Perú es 10 a la 12, acá es 10 a la 9, ¿no? Entonces, eso es lo que es nano específicamente hablando, ¿no? Bueno, ok, si quieren recordar dónde está nano, ¿no? Nano es 10 a la menos 9 aquí. Un Armstrong, que es el tamaño por definición, bueno, casi por definición, el tamaño del átomo más pequeño, que es el átomo de hidrógeno, ¿no? Está en el rango de un Armstrong, que es 1/10 de nanómetro, ¿no? Si ya quieren ir al tamaño del núcleo, tienen que ir a femto, ¿no? Todavía no llegamos a la femtotecnología, ¿no? Pronto, ¿no? Y bueno, para tener una idea en lo grande, por ejemplo, los rayos X, ¿no?, tienen frecuencias más o menos. Los rayos gamma de 10 a la 15, gamma quizás 10 a la 18, ¿no? Y sus computadoras ya están trabajando en los gigahertz, ¿no? Por eso hablamos de 10 a la 9 ciclos por segundo, ¿no? Eso es para tener una idea. Ahora, ¿cuál es la técnica fundamental de la nanotecnología hasta estos momentos? Es lo que se llama el autoassembly. O sea, quizás es una técnica bien simple, parece mentira. O sea, ustedes ya pueden hacer nanotecnología en un vaso de agua, ¿no? Ponen un solvente aquí, unas cuantas moléculas disueltas y una barrita de oro en el fondo, y las moléculas se van a ir acomodando así poco a poco, una detrás de otra. Y esto forma un monolayer, se dan cuenta, un mononivel de moléculas, donde el ancho de este nivel es el tamaño de las moléculas, y se forma uno, ya no se forman más, porque uno las arregló para que se dan cuenta que aquí termina en rojo, ¿no? Normalmente ese rojo es oxígeno, pero aquí la mejor explicación es si es sulfuro. Sulfuro sobre oro se pegan muy bien, ¿no? Y aquí ya no se le pone el sulfuro, se le deja con un grupo metil, por ejemplo, ¿no? No quiero entrar muy a las tecnicalidades, pero más o menos para decirle de que estas moléculas se pueden hacer de forma que terminan en dos cosas diferentes en los extremos. Así un extremo se pega a la superficie y el otro no, queda libre. Entonces, de esta manera hacemos el primer trabajo en nanotecnología. Hemos creado una superficie donde solo tiene un nivel, digamos, de una molécula de ancho. Ahora, si esta molécula mide menos de 1 nanómetro, bueno, estamos ya dentro del rango de la nanotecnología, ¿no?
Y esto ocurre espontáneamente, como le digo. Ustedes ponen la barrita aquí, ponen en el solvente las moléculas y se va a formar esto. Eso es como la mayoría de veces creamos nuestras muestras que tienen propiedades nanómetros. Hay otras formas más sofisticadas, ¿no? Hacer, por ejemplo, un trozo de oro, hacerlo poroso, ¿no? No necesariamente oro, pero cualquier metal con porosidades. Estas porosidades se pueden usar a niveles de nanómetros, ¿no? Por ejemplo, estos huequitos aquí pueda que tengan tamaños tan pequeños como un nanómetro y que solo permitan pasar un tipo de moléculas y no otras, ¿no? Entonces podemos separar, podemos filtrar, podemos hacer muchas de esas cosas que son normalmente bien difíciles de hacer. Podemos purificar agua, por ejemplo, es algo que la nanotecnología puede resolver, ¿no? Ahora hay bastante investigación con las celdas solares. Como ustedes saben, de acuerdo a los expertos en energía solar, hay suficiente energía para sustituir toda la energía eléctrica que se usa en estos momentos simplemente usando energía solar. Inclusive hablan que si Texas utiliza toda su energía solar que tiene, es suficiente para alimentar a todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es cómo transformamos esa energía, ¿no? La energía solar, en eléctrica. Entonces se hacen dispositivos que llega un rayo de luz, ataca una molécula o un átomo y emite el electrón. Ese electrón es colectado y eso es lo que crea la energía eléctrica. El principio parece bien simple, ¿no? Llega un rayo de luz, crea un electrón, saca un electrón de la molécula y ese electrón es el que empieza a circular. El problema es que estas celdas solares no son muy eficientes. Por ejemplo, llega un fotón, tienen que llegar 1000 fotones para que recién salga un electrón. Entonces la eficiencia no es tan buena. Si esta eficiencia se incrementa usando mejores materiales, eso sería fenomenal. Y este es un punto, por ejemplo, que lo pueden iniciar en estos momentos usando una computadora, porque hacen una simulación, un análisis de materiales que sean capaces de hacer esto con una eficiencia mucho mayor. Una vez que descubren el material en forma, digamos, en forma computacional, podemos intentar ya los experimentos para hacer el material. Pero ya no estamos en este trial and error o prueba, ensayo, error, por ejemplo, ¿no? Donde es algo que sería muy costoso. Esto lo podemos iniciar ya, es algo que se puede iniciar sin ningún problema, ¿no? Y bueno, hay sensores que se pueden, ¿no? para implantarlos en la retina, por ejemplo, ayudar a problemas de visión, una de instrumentos, ¿no? Todos a nivel nanotecnológico. Voy a ir rápido esto porque, bueno, yo les puedo dejar esta presentación y ustedes las pueden ver en más detalle. Creo que en todas he puesto la referencia donde hay más información sobre esto. Este es un equipo, y lo malo que no pude encontrar una figura más bonita, pero este es lo que se llama el microscopio de fuerza atómica. Este microscopio, junto con otro más, que muy similar, es lo que permite tomar fotos de los átomos, ¿no? Esto es lo que prácticamente incentivó el desarrollo de la nanotecnología, que podemos fotografiar ya cosas a nivel atómico, ¿no? Y así, por ejemplo, esas imágenes, ¿no? Con este microscopio de fuerza atómica nos permite ver detalles, ¿no? De materiales, cómo están estructurados, y quizás los podemos mejorar, ¿no? Bueno, en general podemos decir que nanotecnología realmente no es nueva, ¿no? Por ejemplo, los catalizadores usados en petróleo, ¿no? Ya eran más o menos a nivel de nano, ¿no? ¿Por qué estos catalizadores se hacían pequeños? Porque las reacciones en un catalizador dependen de la superficie, del área. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un trozo de, digamos, para exagerar, un trozo de platino de 1 metro cúbico, el área disponible son solamente las 6 caras de este. Si ustedes lo dividen en cubitos de un nanómetro, ¿no? Van a tener 10 a la 9 por área, por distancia, ¿no? O sea que el área se va a incrementar tremendamente
¿no? Si trabajan en nanodimensiones, ¿no? Toda el genoma, el DNA, ¿no? Todo eso ya se hace, ¿no? Porque ustedes pueden decirle al laboratorio que quieren una secuencia de DNA determinada y ellos la fabrican, ¿no? Es algo que se desarrolló mucho más antes que de cuando vino la nanotecnología. Por ejemplo, esas iglesias de la época de la Edad Media, por ejemplo, de colores, ¿no? Esos colores de los vidrios, ¿no? De los vidrios de las ventanas a colores, se deben a que les echaban algunos cúmulos, ¿no? De metal de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, esos ya tenían que ser a nivel de nano para que puedan aparecer de esa manera. Escuché algo que los incas también hacían algo con el caucho, ¿no? Ellos trabajaron el caucho también a nivel de nano. Los mayas, por ejemplo, la cerámica maya, por ejemplo, y creo que todas las cerámicas en general ya eran capaces de pintarla. Para pintarla tenían que agregarle estos pigmentos que son de tamaño nano, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la naturaleza, ¿no? Las plantas, por ejemplo, tienen que trabajar a nivel de nano para poder convertir la luz para poder sacar la energía de la que viene de la luz, ¿no? Entonces, bueno, hay varias aplicaciones de ese tipo, ¿no? Lo que trato de decir aquí es de que la nanotecnología comprende prácticamente muchas áreas, ¿no? Todas las ingenierías, la química, la física, la biología, ¿no? Todos ellos están interesados en aspectos de la nanotecnología, ¿no? Los inversionistas, por ejemplo, también, ¿no? Quieren ganar más dinero, entonces también están interesados en esto, ¿no? Las celdas de combustible, aquí, bueno, ustedes saben el problema de los carros, ¿no? Los carros nos están contaminando, no hay forma de parar eso. Usamos la gasolina, pero la idea es usar estas celdas de combustible, ¿no? No se sabe, esto ya es política, si empiezo a decirles cuál es lo mejor ya entro en un tema ya muy bravo, ¿no? Se piensa de que más o menos el mercado de las celdas de combustible está llegando a los 100 billones de dólares, ¿no? Hacer automóviles con celdas de combustible, por ejemplo, para la grilla eléctrica, como le llaman, ¿no? O sea, la forma de repartir electricidad a través de una grilla donde todos pueden mandar electricidad. Por ejemplo, ustedes pueden poner una celda solar en su casa, sacar electricidad para su casa, y si les sobrara electricidad se la pueden mandar a los vecinos, ¿no? Entonces la compañía eléctrica en este caso debería darles un pago por esa electricidad que está entrando a la grilla. O sea, la idea es esta interconexión de todas las centrales eléctricas, ¿no? Permitiría hacer algo así, ¿no? Entonces uno puede tener celdas de combustible en su casa, alimentar a su carro, alimentar a la grilla, y bueno, reemplazar las baterías, ¿no? Porque las baterías ya es otro problema químico, ¿no? Que tenemos, ¿no? Bueno, buena musiquita. Bueno, entonces este es un tema profundo, ¿no? Estas aplicaciones. Como le digo, el problema es esta eficiencia, ¿no? Se cree que con un buen desarrollo de estas celdas solares se va a llegar de 5 a 28% de eficiencia. Una planta, ¿no? Una planta transforma la energía solar en algo útil con un 80% de eficiencia, ¿no? Es algo. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, aprendamos de la biología. ¿Cómo lo hace la biología? Y hagamos algo similar, ¿no? Mimetizar lo que hace la biología. De ahí, como les digo, una vez que los ingenieros electrónicos, eléctricos no hallaban una forma de mejorar esto, lo que hacemos es, bueno, preguntarle a la biología, ahí está, eso es más eficiente, hagámoslo así, ¿no? Y así pues se puede hacer la celda voltaica de clorofila, ¿no? Que es, ¿no? Algo mucho más eficiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo más para...? ¿Cuánto más? 10, 15, 30 minutos. ¿Ya?
Ok, entonces es que tengo muchas aplicaciones que no quiero, algo importante en cómo se usa la nanotecnología es ver, es lo que les dije de que tenemos que incrementar la superficie que está en contacto para una reacción, por ejemplo, una reacción catalítica para obtener la energía, ¿no? Para la transformación de energía, ¿no? Y otro problema es las interfaces. Nosotros estamos hechos de interfaces, ¿no? O sea, así es como... Y todas las propiedades, todos los dispositivos que existan también son una serie de interfaces. Si ustedes me preguntan, ¿un transistor es hecho de interfaces? Sí, un transistor tiene las regiones PNP, ¿no? O NPN, etcétera, ¿no? Esas son interfaces, ¿no? Por ejemplo, entonces hay algo importante aquí que tenemos que considerar, que lo que usemos sean moléculas, fotones, fonones o electrones, ¿no? Electrones son lo que básicamente determina la energía eléctrica. Los electrones llevan la energía, ¿no? Llevan la energía, distribuyen la energía, es la forma más fácil de distribuir energía. Fonones es la forma como se transmite el calor, por ejemplo, en los materiales, ¿no? En metales, por ejemplo, pero en metales también se transmite a través de los electrones, ¿no? Entonces, fonón es una vibración que en la física cuántica también le podemos llamar es una partícula, así como el electrón es una partícula, también le llamamos es una onda, ¿no? El fonón es una onda, pero que le podemos llamar es una partícula. Pero el fonón es simplemente la vibración, es esa vibración que calienta, ¿no? O sea, cuando un material está caliente es porque está vibrando más, ¿no? Entonces a eso le llamamos fonones, ¿no? Y aquí estoy dando el tamaño de esos fonones, lambda, que es el tamaño, y lambda mayúscula es cuánto viajan antes de tener un choque, ¿no? Por ejemplo, los electrones cuando se desplazan, más o menos entre 10 y 100 nanómetros chocan con un núcleo, ¿no? Rebotan, ¿no? Y lo cual, de ahí viene la resistencia del material, porque estos electrones pierden energía en ese choque, ¿no? Los fotones chocan también cada 10 a 100 nanómetros, ¿no? Los fotones son ondas electromagnéticas, ¿no? Eso es como su celular manda la señal a otro celular, ¿no? O a la estación y así se distribuye, ¿no? Entonces estas son ondas electromagnéticas, estas son ondas mecánicas, esto podemos decir que son ondas de materia, ¿no? Y al igual que las moléculas, ¿no? Las moléculas son las que prácticamente comunican en nuestro cuerpo, ¿no? Qué se debe hacer, qué posición deben tomarla, qué reacciones van a ocurrir, ¿no? Cuando les pica un insecto, por ejemplo, la piel reacciona, ¿no? Pero reacciona no por el material que puso el insecto, sino por la forma como, en muchos casos, como reacciona nuestro cuerpo, ¿no? A veces se equivoca, ¿no? Cree que la molécula hace una cosa, de repente no es ni siquiera dañina, pero se equivoca y manda una reacción equivocada, ¿no? Y esa comunicación es a través de moléculas, ¿no? O sea que en cierta forma uno puede usar moléculas, electrones, fotones para transmitir la energía, ¿no? En todos esos casos, ¿no? Nanotecnología está allí, ¿no? Estamos en el rango de los nanómetros, ¿no? Y bueno, algunos tópicos, por ejemplo, es algo que donde podrían empezar, por ejemplo, en el área de materiales, ¿no? Para catálisis, ¿no? Desarrollando, creando, inventando, ¿no? Materiales a nanoescala que nos permitan hacer catálisis, ¿no? Haciendo interfaces para manipular los portadores de energía, ¿no? Ustedes saben que cuando estoy mandando mi señal es una variación de presión, ¿no? Mi voz, lo que es aquí, es una variación de presión que llega aquí a una membrana que recibe esa vibración y la convierte en señales eléctricas, ¿no? Esa es una interfase, ¿no? Entonces, si este micrófono no fuera muy eficiente, solo muy pequeña cantidad de la energía pasa a los electrones, ¿no? Entonces hay que desarrollar materiales que tengan una poca pérdida, ¿no? Entonces eso se puede lograr con nanoescala, ¿no? Y así muchas otras, ¿no? Que, bueno, no quiero explicarles todas, pero una
que me interesa mucho es la teoría, el modelaje y la simulación, porque para esto, bueno, necesitan un lápiz, un papel y una pequeña computadora para iniciarse en esto, ¿no? Entonces es algo cualquiera puede, cualquier alumno con un bachillerato, estando en quinto, sexto ciclo en una universidad, puede empezar a hacer estas cosas, ¿no? Y así es como debemos irlos orientando también de una vez a algo práctico, ¿no? Bueno, ahora voy a volver un poquito a lo que yo hago, ¿no? Lo que les dije fue bien general, quería introducirlos al campo de la nanotecnología. Yo estoy trabajando básicamente en desarrollar sensores en estos momentos. Sensores son capaces de detectar algo, ¿no? Vamos a ver qué es ese algo. Primero, imagínense, ¿quiénes se acuerdan qué es el benceno, por ejemplo? ¿No? Es una molécula como un hexágono, ¿no? Que tiene 6 carbonos, ¿no? El carbono, ¿no? Que tiene número atómico 6, porque tiene 6 protones, ¿no? Y 6 electrones. Entonces, con estos bencenos, ¿no? Podemos tener 3 de ellos ahí. Y como ustedes saben, estos son anillos, ¿no? Que pueden rotar aquí, ¿no? Entonces, lo que se hizo hace, ¿cuándo fue esto? Más o menos el 99, me acuerdo. Un señor en la Universidad de Yale fue capaz de tener 2 puntas de oro. Al oro lo he puesto verde, ¿no? Porque el dólar es verde, ¿no? Entonces, como dicen, el dólar es oro, ¿no? Entonces, 2 puntas de oro aquí. Y fue capaz de agarrar una molécula, así, ¡pah! La agarró, una. Algo que nadie había logrado antes, ¿no? Agarrar una sola molécula. Y le aplicó un voltaje, ¿no? Como cualquier ingeniero eléctrico, a todo lo que agarra le aplica un voltaje y ve qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la corriente que pase por aquí? Entonces pudo medir la corriente y el voltaje. Ustedes saben, se acordarán de la ley de Ohmio, ¿no? La ley de Ohm dice pues de que para metales la corriente y voltaje son lineales, ¿no? O sea, la división B sobre I es R, la resistencia, que es una constante normalmente. Bueno, en una molécula no es una constante, es algo bien variable, totalmente no lineal, todo fuera de lo predecible. Entonces él pudo hacer esto y medir la relación entre corriente y voltaje, ¿no? Daba unas curvas bien raras, ¿no? Por primera vez se supo de esto, ¿no? Entonces lo que a mí se me ocurrió, a mi grupo se nos ocurrió, es, bueno, ¿qué tal si hacemos la teoría que me calcule esta corriente cuando le aplico un voltaje? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Desarrollar todo un sistema de programación que me permita calcular esta corriente cuando se le aplica un voltaje, ¿no? Basado en la mecánica cuántica, por supuesto, ¿no? Aquí ya la mecánica clásica o toda la electrodinámica clásica, por ejemplo, las leyes de Maxwell, por ejemplo, no se pueden aplicar directamente, ¿no? Hay que ir a lo que le llamamos la electrodinámica cuántica para poder resolver este problema. Bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Es de que si otra molécula se acercara por aquí, va a causar una perturbación en esta molécula y puedo detectar el cambio de corriente que va a haber. Así, la forma más simple de hacer un sensor, ¿no? Entonces, cada molécula que se acerque por aquí va a ser detectada, va a ser sensada. Eso es, el principio es bien simple, como se dan cuenta, de detectar algo extraño, ¿no? Y bueno, estamos interesados en detectar agentes químicos, por ejemplo, agentes que nos pueden matar, ¿no? Podemos poner estos sensores por millones, porque son tan pequeños, la distancia de aquí a aquí no es más de 1 nanómetro. Entonces podemos colocarlos por millones y podemos hacerlo de tal manera que puedan detectar cualquier tipo de moléculas nocivas. Podemos hacerlos un poquito más grandes y detectar agentes biológicos, ¿no? Como el anthrax, por ejemplo, o bueno, cualquier otro sistema que puede ser dañino, ¿no? Últimamente estamos interesados en detectar
agentes nucleares. Por ejemplo, queremos detectar si hay un poco de plutonio por ahí regado, ¿no? Como ustedes saben, en cuestiones políticas, alguien puede tener un reactor nuclear escondido, ¿no? Y bueno, de alguna manera en el desagüe van a salir algunos átomos, se les van a escapar, no hay forma que se pueda cuidar, ¿no? Entonces, si detectamos algunos átomos de plutonio, podemos decir, ahí tienen algo, están haciendo algo, ¿no? Entonces ya da una indicación. Y estos sensores, la idea es hacer estos sensores del tamaño de un celular. Ahora todo lo que se quiere hacer tiene que ser del tamaño de un celular, si no, no es aceptado, ¿no? Entonces estos sensores bien simples, ¿no?, con millones de estos dispositivos, ¿no?, serían capaces de salvarnos la vida, ¿no?, de sensar cualquier cosa que sea nociva, ¿no? Entonces, esto es algo que se puede desarrollar con técnicas, por ejemplo, que son prestadas de la biología. Por ejemplo, ahora se ha iniciado una nueva iniciativa, el genoma de los materiales. Con el genoma de los materiales queremos hacer nuevos materiales, por ejemplo, para la ingeniería mecánica, ¿no?, que tengan propiedades ya específicas, que uno diseñe los materiales, ¿no?, en forma específica y crear una base de datos que sería como, básicamente este sería el genoma, el que tiene toda la información y se va alimentando con esa información conforme avanzamos. Y no solamente incluye el trabajo de un grupo de investigación, puede incluir el trabajo de muchos grupos. Hay todo un sistema de estos que se está formando en el NIST, que es el National Institute de Standards, ¿no?, y Tecnología. Entonces, la idea es de que usando supercomputadoras podemos diseñar estos materiales. Es un proceso autoconsistente, ¿no? Hasta que se llegue a obtener el material deseado, ahí para el proceso y se procede a la creación de modelos, ¿no?, a la prueba de experimentos, de prueba de conceptos, ¿no? Entonces, esta técnica es la que quiero, ¿no?, que es un poco complicada entenderla porque no se sabe qué va a ser esta caja negra aquí, pero es simplemente una base de datos, así de la misma manera como el ADN contiene la información de cómo debe ser nuestro cuerpo, ¿no? Entonces se dan cuenta que nosotros hemos sido creados partiendo de un ADN. Fue un ADN nuestro comienzo y todo el resto se formó con la información que está en ese ADN, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo con materiales que son menos complejos, ¿no? ¿Qué material más complejo que el nuestro, que nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer un material mucho más simple, ¿no?, y usando la misma técnica? Entonces, esa es la idea del genoma de los materiales, que usando la computación, resolviendo las ecuaciones de la naturaleza, podemos diseñar materiales tan precisamente que luego los podemos fabricar, ¿no? Aquí lo que estoy implicando aquí es que hay un laboratorio de nanotecnología y hay una supercomputadora aquí, ¿no? Bueno, y todo ese proceso, ¿no? Entonces, lo que quiero indicarles es de que tengan en cuenta que la computación, que es lo que les va a hacer este inicio, este desarrollo de la ciencia básica, no solo es importante ahora, es insustituible para el descubrimiento de nuevos materiales. Es lo que nos va a evitar continuar con este ensayo y error, que es bien costoso experimentalmente, ¿no? Bueno, esto es una alta prioridad, no hay duda de esto. O sea, es algo que, no sé, si podemos hablar con el presidente de la República a ver si nos hace caso, ¿no? Decirle de que esto tiene que hacerlo si queremos que el Perú avance, ¿no? Esta es una buena oportunidad, esta tecnología nueva que recién se ha iniciado el año pasado, ¿no?, de producir materiales con valor agregado, ¿no? Eso es algo fundamental. Bueno, yo creo que ya con eso les he dado una buena idea. Estas son las técnicas ya que usa mi grupo. Si alguien está interesado, puedo decirles, ¿no? Podemos tener una charla ya aparte sobre esto.
Y vamos a ver, no voy a ponerles el formalismo porque, bueno, no hay... La gente se molesta cuando pongo el formalismo, ¿no? Entonces, esa parte formal la voy a pasar bien rápido, ¿no? Porque ya es la explicación, cómo podemos hacer con una molécula, por ejemplo, un gate lógico, ¿no? Cómo podemos transmitir señales a través de moléculas, ¿no? El ADN transmite señales y por eso se da cuenta si hay una falla o no y lo puede reparar, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas que aprendemos de la biología las estamos usando ahora para desarrollar nuevos materiales, ¿no? Pero ya esto toma horas explicarlo, ¿no? Son simulaciones, ver qué pasa con el material, por ejemplo, cuando lanzamos un átomo, queremos crear una... esto requiere que vaya ya a presionar un botón, pero ya no lo voy a hacer. Diferentes, no, básicamente estas teorías están basadas en la física atómica y molecular, en la química cuántica, en la física de estado sólido, y aquí entran todas las ingenierías de materiales, dispositivos y sistemas, ¿no? Eso incluye todas las ingenierías, ¿no? Algunas aplicaciones últimas que quería mostrar son casos que estamos trabajando, casos específicos. Estas son las supercomputadoras más poderosas del mundo, ¿no? La que usamos nosotros es la número 7 en el mundo y es la número 1 entre las instituciones académicas, ¿no? Aquí la pueden ver, esta de acá, Stampida se llama. Tiene casi 500,000 de procesadores en paralelo, ¿no? Es una cantidad ya. Y interesante, la más rápida está en China, que usa 3 millones de procesadores en paralelo. La segunda está en el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Las dos siguientes están allí. La K-Computer, que esta la hizo Japón, inmediatamente después de Fukushima, hicieron esta computadora para que les adelante, en caso de un tsunami, les adelante con 30 minutos qué es lo que va a suceder después, ¿no? Entonces tuvieron que... Esta fue la número 1 hace 2 años, pero enseguida China y USA desarrollaron unas más rápidas, ¿no? Bueno, básicamente esto incluye todo lo que hemos estado haciendo últimamente, no voy a ir en detalles. Y la idea es aplicar todo eso a las grandes plantas, ¿no? O sea, la idea es eso, ¿no? La producción en grande. Este es uno de mis alumnos que está en Argonne fabricando estos sensores, ¿no? Este es el sensor que está fabricando él, ¿no? Argonne se encuentra en Chicago. Esa es la ventaja, ya que los podemos mandar a cualquier sitio, a cualquier laboratorio dentro de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, este es el ejemplo de ingeniería química que les doy, porque algunos de ustedes son educadores y necesitan saber de que hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, en esta especialidad y prácticamente en casi todas, hay una desconexión total entre lo que hacemos nosotros los investigadores y lo que enseñamos, ¿no? Entonces es necesario ponernos al día, ¿no? Se enseña cosas bien tradicionales, pero la investigación está totalmente a otro nivel, ¿no? Entonces, no les quiero traer este problema de allá a acá, pero es algo que se van a encontrar no todo desarrollo trae también problemas, ¿no? Entonces, bueno, este es algo que hice rápido para petróleo y gas, ¿no? ¿Qué problemas se pueden identificar? Por ejemplo, el drilling, ¿no? Drilling, bueno, ya me entienden, creo, ¿no? Se malogra muy rápido, se desgasta, ¿no? Entonces se pueden hacer materiales que no se desgasten tanto. Hay otro problema de eficiencia, de cada barril que se saca, 3 barriles se pierden, o de 1 a 3, mejor dicho, ¿no? También se puede usar la nanotecnología para mejorar esto. Las tecnologías sísmicas, ¿no? para saber para saber dónde hay reservorios de petróleo, no son muy precisas, a veces hacen un hueco y no encuentran nada en ese lugar, ¿no? Entonces eso se puede mejorar y muchas otras cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es un ingeniero entonces? Es algo importante preguntarse, ¿no? Un ingeniero es un creador, ¿no? Para el bien del pueblo, del público, ¿no? Es algo que tienen que tener en cuenta, ¿no?
Y bueno, está agregado aquí por la demanda de la industria, ¿no? No importa mucho en qué departamento está uno, ¿no? Y no tiene mucho que ver cuál es el nombre de ese departamento. Cuando digo departamento me refiero a la facultad, ¿no? No tiene mucho que ver. Como le digo, yo fui ingeniero electrónico aquí en Lima, y bueno, ahora prácticamente tengo como 4 ingenierías y 2 ciencias envueltas en mi carrera, ¿no? Experimentos que se hacían en grande, ¿no? Circuitos, calderos, procesos, ¿no? Todos ellos se pueden hacer a nivel de nanotecnología, ¿no? Y probablemente a mucho menor costo, ¿no? Este es el experimento de las partículas de cadmium selenide, ¿no? Llamados quantum dots, ¿no? Y bueno, siempre me interesa la educación, ¿no? Hay que tener en cuenta, esto lo puse en español para que me lo entiendan mejor, ¿no? Las ingenierías se están diversificando, ¿no? Ya no existen las ingenierías antes eran como feudos, una no entraba con la otra, ¿no? Estas se están diversificando tremendamente, se están convirtiendo en multidisciplinarias, ¿no? Como les digo, el electrónico ahora sabe de biología, es interesante. Graduados necesitan entrenarse de acuerdo a la época, ¿no? Hay que entrenarlos mejor, ¿no? Considerando esto. Al agregar cursos para preparar a alumnos idóneos, nos hace el currículum difícil, ¿no? Cada vez nosotros fuimos preparados de una manera, de ahora tenemos que enseñar de otra manera. Les diré que hace como 20 años que no enseño un curso que yo tomé. Todos los cursos que enseño son nuevos, no tienen nada que ver con lo que yo aprendí, ¿no? Los graduados se van a trabajar a diferentes industrias, a diferentes áreas, ¿no? Tienen ingenieros químicos que están trabajando en la industria electrónica y viceversa, ¿no? Estudiantes hay que dejarlos sintonizar o escoger sus carreras con un énfasis académico. Y bueno, hay que hacer los cambios necesarios, ¿no? Para mantenerse a nivel de lo que es la nanotecnología, ¿no? Estos son los miembros de mi grupo. Como ven, los miembros de mi grupo de investigación tienen ingenieros químicos, biólogos de materiales, de física, matemática, materiales, de eléctricos, ¿no? Tengo colaboradores, un doctor que es una química, otro doctor que es un médico, es el único médico que hace nanotecnología en estos momentos, ¿no? Cálculo de nanotecnología. Y el soporte viene por diferentes departamentos. Este es el Ejército de Estados Unidos, Departamento de Energía. Esto es el Argonne National Lab, que es uno dedicado a desarrollar los sensores nucleares. Este es otro que no lo he mencionado, pero es el que nos da el soporte, el Lawrence Berkeley National Lab, que nos dé el dinero para desarrollar las baterías, las nuevas baterías de silicio. Como ustedes saben, antes la batería, o bueno, hasta ahora las baterías son con ánodos de grafito, ¿no? Ahora queremos usar silicio porque el silicio es mucho más eficiente, ¿no? Y bueno, esas son las agencias que dan el dinero. Gracias a ellas tengo este tremendo grupo de investigación que es soportado con el dinero que ellos mandan. Y bueno, gracias a todos ustedes. Este es mi correo electrónico, seminario@tamu.edu, y esta es mi página de web. Y gracias a todos ustedes por escuchar. Pedimos un fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero Jorge Seminario, un patriota nuestro que, no hay que decirlo, es un triunfador definitivamente, profesional destacadísimo, que lleva los colores de nuestra patria, muy lejos de nuestra frontera, en el país norteamericano, en Estados Unidos, y que lo tenemos con mucho gusto compartiendo todos sus conocimientos, y verdaderamente nos hace pensar cuánto necesitamos de la ciencia y la tecnología para desarrollar país. Es fundamentalmente importante el desarrollo del país y no seguir exportando productos primarios, es decir, materia primas, pero con el conocimiento de los ingenieros, con la capacidad del ingeniero Seminario, indudablemente que podríamos desarrollar mucho el conocimiento, uno de los capitales muy importantes para alcanzar el desarrollo tan deseado para nuestra patria. Bien, vamos a invitar al ingeniero Ricardo Santillán, por favor. Invitamos a la señorita primero también, adelante, por favor, la señorita Brigitte, nuestra anfitriona. Ingeniero, adelante, por favor, al centro.
Ingeniero Seminario, por favor. Invitamos también a la señorita Brigitte, nuestra anfitriona. Oh, muchas gracias. Ingeniero Santillán, por favor, hay un presente para... Muy agradecido. Muy agradecido. Y además, ¿Hay algo más, sí? una placa recordatoria para que nos pueda usted recordar de que aquí en el Perú Ya. lo estimamos mucho y queremos que los ingenieros de acá del Colegio de Ingenieros puedan en algún momento llegar, digamos, en algún momento a la Universidad de Texas o a cualquier otra universidad de Estados Unidos. Sí, son bienvenidos. Solo avísenme y toma 3 semanas conseguir los papeles y eso es todo. ¿Ah? Y los espera en Estados Unidos. Bien, fotos que serán publicadas justamente en la revista del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y también la página web. Pero cabe señalar que el ingeniero Jorge Seminario estará con nosotros, bueno, digo nosotros porque soy el conductor de Palabra de Ingeniero, mañana a las 8 de la mañana a través de las ondas de Radio San Borja, y creo que también va a ser una amplia exposición de todo lo referente a lo que hoy le hemos escuchado. Posiblemente, y no tenemos duda que lo hará con la misma calidad con la que hemos seguido paso a paso los minutos, esta exposición que ha tenido aquí, primera conferencia magistral que organiza el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, a través del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, aquí con su presidente, el ingeniero Ricardo Santillán. Chumpitas. Bueno, muchas gracias al ingeniero Seminario, realmente una brillante exposición. Estamos muy halagados de poder tener al ingeniero Seminario con nosotros, por haber disertado una exposición realmente futurista, diría yo, para nuestros alcances tecnológicos acá en Perú. Pero creo que sí es posible alcanzarlos si tomamos una determinación de querer hacer las cosas. Creo que nosotros podemos hacer las cosas. Ya han habido ejemplos, y hace poco el ejemplo de las chicas, nuestras maradoras, ¿no?, que han podido lograr tremendos títulos a nivel mundial, sin tener una tecnología muy adecuada, digamos, una capacitación adecuada en el aspecto deportivo. Yo creo que nosotros tenemos una alta capacidad de ingenieros que creo que pueden llegar a ser científicos, como el ingeniero Seminario. Creo que tenemos una gran masa estudiantil y profesional que puede alcanzar esos niveles en beneplácito de nuestro país, definitivamente, y del Colegio de Ingenieros. Estamos muy complacidos por la presencia de ustedes, por la profesora que tuvo el grato honor de podernos presentarnos al ingeniero Seminario y poder tener esta conferencia. Muchas gracias a todos y con esto damos por clausurado el evento. Muy amable. Gracias. Bien, señoras y señores, reiterar el agradecimiento por esta importantísima conferencia magistral a cargo del ingeniero Jorge Seminario, a través del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Los vamos a invitar a un brindis, ingeniero Ricardo Santillán, sí, un brindis para dialogar, posiblemente hacerle una pregunta mucho más directa al ingeniero Seminario, y reiterarles que mañana a las 8 de la mañana a través de Radio San Borja y el programa Palabra de Ingeniero, que es el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, pues estaremos compartiendo los conocimientos y toda esa capacidad de investigación y la experiencia a lo largo de estos 30 y tantos años en Estados Unidos, representando a nuestro país, y que reiteramos también, nos llena de mucho orgullo de que un peruano triunfador vuelva a nuestra patria y compartir los conocimientos. Gracias, ingeniero Seminario. Nuevamente un fuerte aplauso.